Bueno, muy buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan en este Pila Live, el cual vamos a destinar para hablar un poco de lo que son las cesantías y lo que se debe saber para liquidarlas. Para esos efectos, el día de hoy nos acompaña, pues además de los operadores de información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, un invitado muy especial, una invitada muy especial, que es la doctora Carolina Galvis de Asofondos, con quienes estaremos conversando y resaltando los principales puntos de todo lo que tiene que ver con las cesantías. En primer lugar, pues quisiera saludar, además de la doctora Carolina, a Alejandra Ramírez, del operador de información de aportes en línea, a Daniela Prieto, del operador de información Azopagos, a Lisbeth Martínez, de Mi Planilla, a Vanessa Collazos, de Soy, ACH, a Elena Torres, de Pago Simple, y a Juan Carlos Medrano Ruiz, del operador de información Enlace Operativo. O sea, bienvenidos todos a este Pila Live. Bueno, yo quisiera de manera introductoria un poco señalar a grandes rasgos lo que son las cesantías, algunas de las características principales, para luego ir bajando de una manera más específica a estos temas que tanto nos interesan para liquidar adecuadamente por parte del empleador esa prestación social y por parte del trabajador que pueda hacer un adecuado seguimiento a ese derecho que está consagrado en la legislación colombiana. Las cesantías, pues como su nombre lo indica, se derivan de la condición de cesante. Un cesante es una persona que además de estar en desempleo tiene la condición adicional de que ya trabajó en algún momento. Y para los efectos concretos de la norma, ese trabajo que ya realizó en algún momento era como trabajador dependiente, es decir, como asalariado, como una persona que tenía un empleador. En ese caso, lo primero que vamos a decir es que las cesantías es algo que se deriva propiamente de la relación laboral donde hay un empleador y un trabajador. Y las cesantías están a cargo única y exclusivamente del empleador en favor del trabajador. ¿Para qué se utilizan las cesantías? Pues básicamente están pensadas para que sea una forma de protección social para el trabajador que queda en condición de cesante, es decir, que pierde su empleo y que, pues, por obvias razones, queda en una situación de eh, disminución de ingresos, queda una situación de disposición a ciertos riesgos que en una condición eventual, como lo que es el desempleo, puede generar diferentes impactos, no solamente para él, sino para su familia. Entonces, precisamente lo que busca el auxilio de cesantías es que a partir de un pago que da el empleador, que debe consignar en ciertas entidades especializadas, tenga allí un ahorro al cual puede acudir cuando queda en esa condición de cesante. Pero el legislador y también el desarrollo administrativo y gubernamental que se le ha dado a esta prestación, pues ha permitido que no solamente esos recursos por cesantías se paguen digamos, se puedan obtener en el momento en que el trabajador quede desempleado, sino que también se puedan utilizar en otras estrategias que permitan al trabajador, digamos, contar con ya sea un colchón, ya sea, digamos, unas capacidades, unas competencias que le permitan ágilmente contar con otros recursos para sustentarse durante esa época en que está cesante, que está desempleado. Y por eso es que, por ejemplo, vemos que la legislación incentiva a que el trabajador también pueda retirar las cesantías para adquisición o remodelación de vivienda, porque algo que sabemos es que una forma que tiene una persona de sustentarse de pronto cuando no tiene trabajo es tener la posibilidad de acceder a una renta. Y en ese caso, comprando un apartamento, una vivienda, ya sea para su propia vivienda o para poner a rentar, muy seguramente le va a generar una renta que le va a permitir sobre todo lo que es la gestión y lo que tiene que ver con el consumo. Por otro lado, se entiende que la inversión en educación también es algo que va a facilitar la inserción laboral del trabajador, en este caso la reinserción laboral del trabajador dentro del mercado de trabajo. Y en ese sentido, también se pueden hacer uso de las cesantías para invertir en la educación del trabajador o de su núcleo familiar para efectos de formarse y asimismo que si llega a quedar desempleado, pues rápidamente tenga una mayor facilidad de conseguir un nuevo empleo. También se puede para compra de acciones del Estado, que evidentemente van a generar unos dividendos, van a generar unos resultados que van a beneficiar precisamente al trabajador, sobre todo
para que tenga un ahorro en esa época de cesante. Obviamente todo esto de manera complementaria a otros mecanismos que tiene el Estado, en caso esencial el mecanismo de protección al cesante, que si bien no va a ser objeto específicamente de este Pila Life, sino de algunos otros que haremos este año, se complementan muy bien en lo que es la protección del trabajador y sus familias durante toda esta época en que se encuentra cesante. Brevemente, pues señalar que las cesantías tienen una historia larga ya, aparecen en la Ley Sexta de 1945 como una prestación de la seguridad social inicialmente, y luego fue asumido en el Código Sustantivo del Trabajo a partir de 1950 ya como una obligación a cargo del empleador para los trabajadores. Inicialmente se contemplaban algunas excepciones para ciertos trabajadores, pero lo que es importante tener en cuenta hoy en día, esas excepciones se han ido eliminando, se han ido acabando y hoy en día solamente existe una excepción a un tipo de trabajador en concreto al cual no se le pagan las cesantías, que es el trabajador que recibe salario integral. Y no lo recibe básicamente porque al ser trabajadores de altos ingresos y que han pactado además de manera formal y por escrito con sus empleadores, que la remuneración que devengan mensualmente es a título de salario integral, en ese salario integral ya va incluido un factor prestacional que compensa todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales. Ojo, solo prestaciones sociales, no descanso remunerado. Luego de ello hay otro hito histórico a resaltar, que es el año de 1990, donde se hizo un cambio de la forma en que se pagaban las cesantías. Anteriormente, las cesantías uno pudiera decir era un tema en el que, atendiendo a que estaba dirigido a que la recibiera el trabajador al término de la relación laboral, se le pagaba en ese momento. Y durante todo ese tiempo eran unos recursos que tenía el empleador y que los debía ir acumulando y que por supuesto debía hacer toda la reserva contable para que en el momento en que se acaba la relación laboral con el trabajador, por varios años tuviera que pagar esas cesantías. Hoy en día, a partir de la ley 50 del 90 se estableció lo que es el régimen anualizado de cesantías, en el que básicamente se establece que año a año se tiene que pagar las cesantías a través de una consignación en unas entidades especializadas que también fueron creadas con la ley 50 al 90, que son las administradoras de fondos de cesantías, que es la razón por la cual pues quisimos invitar a este Pila Live muy especialmente a Asofondos. Y en el 2011 aparecemos dentro de este escenario los operadores de información. Nosotros ya veníamos, los operadores de información desde el año 2005, ya veníamos trabajando todo lo que tiene que ver con la planilla integrada de liquidación de aportes, con la solución de todas las problemáticas que tenían que ver con la que es la liquidación, el recaudo de tanto los subsistemas de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar, pero a partir del 2011 ya tuvimos la posibilidad de también facilitarle la vida a los empleadores y facilitarle la vida también a los trabajadores en cuanto a que nuestros sistemas, nuestras plataformas también sirvieran para efectos de recibirle esos pagos que tenían que hacer los empleadores por concepto de cesantías con destino a las administradoras de fondos de pensiones. Ya lo veremos en detalle más adelante, pero lo que es claro es que las cesantías se causan por el término de un año, es decir, que básicamente comprenden o lo que son las cesantías es un salario mensual de un trabajador que se causa año tras año y que, como lo decíamos, en caso de que continúe la relación laboral, deben consignarse a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en una administradora de fondos de pensiones. No obstante, hay algunos casos en los que se puede pagar directamente las cesantías al trabajador, caso en el cual, lo veremos más adelante, pues se deben seguir unos requisitos. Otro aspecto que considero importante resaltar desde lo que es la parte general y, y sobre todo normativa de estos temas de cesantías es que la ley contempla que el empleador puede conceder préstamos de vivienda al trabajador y asimismo pactar con el trabajador de manera escrita, la recomendación siempre de que existan esas pruebas por escrito, de que se pueda descontar del valor por concepto de cesantías para esos efectos, teniendo en cuenta que van dirigidos a un préstamo de vivienda. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto
que es bastante relevante es que hay unos escenarios en donde el trabajador puede perder las cesantías. Y esos escenarios son cuando el trabajador comete actos delictivos contra el empleador o sus familiares, cuando el trabajador comete un daño grave o causando intencionalmente perjuicios a los edificios, obra, maquinaria, materias primas del empleador, o cuando el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o viole la cláusula de confidencialidad. Y en cualquiera de esos casos, el empleador puede suspender o mejor retener lo que es el pago de cesantías hasta tanto no exista un pronunciamiento por parte de un juez penal estableciendo si en efecto se dio o no la comisión de ese delito por parte del trabajador. En ese sentido, pues es claro que para que proceda esa pérdida de las cesantías por parte del trabajador, tiene el empleador que no solamente retener esos valores, sino que adicionalmente tiene que necesariamente interponer la correspondiente denuncia penal a que haya lugar para efectos de que se pueda más adelante entonces, cuando ya se exista sentencia, ahí sí perder el derecho a las cesantías que no se hayan consignado o que no se hayan pagado hasta ese momento. Y finalmente, también desde el punto de vista normativo, se da que la posibilidad de que haya un embargo de las cesantías. Esa es una posibilidad excepcional, digamos que de manera general no se pueden embargar las cesantías, pues una prestación social a favor del trabajador. No obstante, la ley contempla dos excepciones. La primera, cuando se trate de deudas por alimentos, y la segunda, cuando sean créditos a favor de cooperativas en las cuales se haya comprometido el trabajador a pagar ciertas deudas con cooperativas y la cooperativa tenga, por supuesto, la autorización correspondiente para que puedan ser embargados solamente hasta un 50% del valor total de las cesantías. De mi parte era un poco lo que les quería decir en esta breve introducción. Vamos a darle paso primero a nuestra invitada especial de Asofondos y luego a todos los invitados especiales que tendremos de los operadores de información. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Adelante, Nelo. Muchas gracias, Juan Diego. Me presento Carolina Galvis, como ya lo informaba Juan Diego, soy líder de proyectos en Asofondos y estoy muy contenta de acompañarlos hoy en esta sesión. Vamos a ver un poco de tips importantes después de esta contextualización que nos hizo Juan Diego. Y vamos a arrancar entonces por entender por qué es importante pagar las cesantías oportunamente. Como lo decía Juan Diego, esto es un auxilio al desempleo que se causa anualmente y adicional pues del objeto con el que nace este auxilio a las cesantías, pues también viene acompañada en la norma de una sanción moratoria que es una indemnización que es bastante onerosa, es un salario eh, diario por cada día de mora a partir del 15 de febrero. El plazo para hacer el pago efectivamente de estas cesantías es el 14 de febrero, es decir, que a partir del 15 de febrero, de acuerdo al salario que tenga cada uno de los trabajadores, va a empezar a aplicar esta sanción o indemnización moratoria. Esa es, pues ahí les dejamos la norma específicamente en la que se establece digamos que esta sanción o esta consecuencia por no hacer oportunamente el pago de las cesantías. Adicional, pues al concepto de las cesantías están los intereses de las cesantías. Este es un reconocimiento a los rendimientos que se debieron ir causando, como esto efectivamente corresponde al año inmediatamente anterior y los recursos se consignan hasta el 14 de febrero en un fondo de pensiones después de la ley 50. Entonces, estos recursos pues tenían que ganar unos rendimientos y eso es lo que reconoce directamente el empleador a su trabajador. Estos no son consignados a un fondo de cesantía, sino son reconocidos directamente al trabajador y el plazo máximo para hacerlo es el 31 de enero del año siguiente, es decir, para nuestro caso en el 2024, los intereses que corresponden a las cesantías del año 2023. El porcentaje que se paga es el 12% sobre el valor de las cesantías que se causaron. Si esto no se cumple dentro de estos plazos, también hay una sanción y este porcentaje se duplica al 24%. Gracias. Y avanzamos al siguiente slide.
Bueno, seguramente ahora más adelante con los operadores vamos a ver muchas más recomendaciones específicas sobre la liquidación, pero aquí algunas genéricas e importantes. La primera es la oportunidad. No esperar al último día para hacer efectivamente la liquidación de los aportes. Los operadores tienen ya habilitados todos sus portales y todo el acompañamiento para que podamos hacer este ejercicio con oportunidad y con antelación suficiente. La segunda recomendación es la correspondencia entre el tipo y documento de nuestros trabajadores con sus nombres y apellidos. Para esto también los operadores habilitan una opción de validación que es muy importante que la utilicemos para que garanticemos que los recursos lleguen a la persona correcta y no se generen reprocesos en las administradoras de cesantías que impliquen corregir, volver a contactar al empleador y tener ahí, digamos que demoras en que estos recursos, en el caso de que los necesite el trabajador de inmediato, pues no puedan ser retirados por estas inconsistencias. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta esa validación automática que ya ofrecen los operadores y que facilita que no se incurran en estas inconsistencias al momento de hacer la liquidación. La tercera recomendación, pues, es el valor efectivamente de las cesantías, hacer la liquidación. Ahora más adelante vamos a ver también un poco más de detalle de este tema con los operadores. Entonces, hacer el ejercicio de liquidación y estar, digamos que, tranquilos con la cifra que vamos a reportar. Igual, si hay algún error, también los operadores nos ofrecen un mecanismo de ajuste, pero es importante que ojalá desde el comienzo lo hagamos correctamente y tengamos en cuenta todos los factores que se incluyen en la liquidación de las cesantías. Y el último aspecto es el fondo de cesantías. Porque el destinatario finalmente de estos recursos, pues debe estar perfectamente especificado para cada uno de los trabajadores que vamos a liquidar ahora hasta el 14 de febrero. También hemos tenido casos de reprocesos donde se liquida a la administradora que no corresponde, entonces después hay que hacer un trámite de traslado hacia otra administradora, entonces es importante tener en cuenta también como los datos anteriores, el fondo al cual va destinado el aporte, el que cada trabajador en su momento eligió. Para los trabajadores independientes, tener en cuenta que las cesantías no son obligatorias para ellos, como lo mencionaba anteriormente Juan Diego, pues esto nace más con un objetivo de crear ese apoyo desde el empleador a su trabajador para cuando esté cesante, y un poco el independiente pues va por cuenta propia. Entonces, en este caso, digamos que una posibilidad totalmente voluntaria. El objetivo es que también él pueda ahorrar lo equivalente a un salario mensual. Digamos que en el transcurso del año no hay una fecha específica para hacer este pago, lo puede hacer durante el año y también puede tener unos beneficios importantes si aprovecha el mecanismo de protección al cesante que mencionaba también Juan Diego. Y pues digamos que hay unos beneficios claves que también puede usar el independiente en el caso de que decida hacer este ahorro totalmente voluntario. Si avanzamos, gracias. Eh, bueno, es importante también tener en cuenta que en las cesantías tenemos dos portafolios, tenemos dos opciones de invertir este ahorro que es muy importante para el momento del retiro o para apoyar proyectos de educación o de vivienda que son propósito también de la utilización de estos recursos. Entonces tenemos uno de corto plazo, donde el objetivo es tener los recursos allí si efectivamente vamos a hacer uso de estos recursos próximamente. Y este portafolio ofrece, digamos que una rentabilidad un poco más conservadora y se supone que los recursos pues van a estar disponibles en un corto plazo. Para todos aquellos recursos que de pronto se esperan a no una disponibilidad tan inmediata, se aconseja invertirlos en el largo plazo, en el cual podemos obtener unas mejores rentabilidades y teniendo en cuenta pues que nuestro proyecto, nuestro propósito sea efectivamente utilizarlos más allá de un año. Gracias. En este slide mostramos entonces un poquito cuáles son esos motivos por los cuales, los más comunes por los que se retiran las cesantías y los que están efectivamente avalados por la norma en nuestro país. Entonces tenemos un retiro total de cesantías por la terminación del contrato,
por cambio salarial, por prestación de servicio militar y, ay, creo que nos quedó aquí un poquito corrido. Gracias, sí. Eh, digamos que estos son, digamos que los principales motivos por los que sea el retiro total del contrato. En el caso de la terminación del contrato, pues es uno de los momentos en los que se puede pagar directamente las cesantías al trabajador. Con lo causado directamente hasta ese momento, pues teniendo en cuenta que la liquidación de los años anteriores, pues se habrá realizado a los fondos privados si pertenece pues al régimen de liquidación anual, que es el de ley 50. Y la última causal por la cual se puede hacer retiro total de cesantías, no, regrésate un segundo que me faltaban las parciales, listo, es el fallecimiento del afiliado. Esas son las causales por las que se puede realizar el retiro total de las cesantías. El retiro parcial, entonces, va atado a estos otros proyectos que desea apoyar el gobierno con este tipo de prestaciones. Son la compra de vivienda y reparaciones locativas. Esto es para vivienda que sea donde el titular sea el trabajador, el afiliado o su cónyuge. Entonces tenemos ahí todo el tema de compra de vivienda, pago de créditos hipotecarios o reparaciones locativas de este bien inmueble. Para educación superior en el país o en el exterior, y en este caso serían para el trabajador, su cónyuge o sus hijos. También tenemos compra de acciones de empresas del Estado, ya lo mencionaba Juan Diego también anteriormente, o por sustitución patronal de su empleador. En el siguiente slide, eh, digamos que un poco cuáles son los pasos más importantes a tener en cuenta para el retiro de las cesantías, teniendo en cuenta que tenemos mecanismos digitales y virtuales para que se hagan procesos muy ágiles y no sea, pues, digamos que ir a la oficina presencial, hacer una fila. Ya tenemos una cantidad de alternativas para que estos procesos sean ágiles. Entonces, pues siempre tendremos que diligenciar un formulario digital, tener a la mano pues el NID del empleador, tener claro el concepto del retiro, que va a estar muy atado pues a la documentación que vamos a tener que entregar, el valor del retiro que aplicará de acuerdo a causal, la carta donde el empleador nos esté autorizando para los casos de que sea explícito, el soporte que acredita la condición de acuerdo al retiro. Entonces allí tendremos diferentes documentos de acuerdo a cada caso. Si es un arreglo locativo, entre la cotización y el documento que soporta la titularidad del bien inmueble, el valor de la matrícula en el caso de educación superior, el soporte de cada uno de estas posibilidades de retiro, el documento de identidad y tener claro a dónde se quieren ahora los recursos, si es una cuenta bancaria, tener toda la información pertinente para poder registrar efectivamente nuestro retiro de cesantías y tener en un corto plazo la disponibilidad de los recursos. Bueno, eso era lo que queríamos contarles desde Asofondos y le doy paso entonces a los operadores de información que tienen también información muy detallada y relevante para la liquidación de las cesantías. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por esta información tan valiosa. En este momento, pues le vamos a dar paso a Daniela Prieto, del operador Asopagos. Muy buena tarde, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Gracias, doctora, por escucharnos. Estos espacios son muy importantes para nosotros como operador de información para aclarar aquellas dudas o inquietudes que llegamos a tener sobre la liquidación de las cesantías, pues que recordemos tenemos fecha máxima hasta el 14 de febrero. Entonces, en este momento, en pantalla están viendo el slash que vamos a presentar sobre la liquidación y la presentación de cesantías. Recordemos y complementemos lo que nos decía Juan, pues las cesantías son la prestación social que está a cargo pues, del empleador para pagar a los trabajadores adicionales al salario ordinario que perciben y que tienen sus fechas iniciales desde el 31 de diciembre hasta el 14 de febrero. Es importante que tengamos en cuenta que la liquidación es importantísima para todos los aportantes, es decir, las empresas, para poder hacer el proceso de manera adecuada y conforme nos lo indica la norma, en este caso la Ley 50 de 1990. Como nos indica el slash que están viendo en pantalla, estas cesantías se convierten en ese colchón, en esa protección para el cesante cuando deja o
termina su relación laboral con el empleador y le permite utilizar ese dinero que ahorró durante el tiempo de su relación laboral contractual con el empleador para atender sus gastos adicionales como es la educación, el retiro para vivienda, para compras, para mejoras o el retiro totalmente cuando ya finiquita las relaciones laborales que tiene. En el siguiente slash que vamos a visualizar, vamos a tener en cuenta qué debemos tener en cuenta o qué debemos conocer al momento de liquidar las cesantías. Entonces, recordemos que las cesantías, tengamos en cuenta que para liquidarlas debemos tener el salario mensual devengado por el trabajador. Ese salario, esa remuneración que el Código Sustantivo del Trabajo nos trae y nos indica que es todo lo que se le remunera al trabajador por la prestación efectiva de su servicio laboral, adicional del tiempo por el tiempo trabajado, es decir, los días trabajados que tuvo efectivos el trabajador y dividido sobre el salario que va a percibir. Entonces, importante que tengamos acá en cuenta que existen dos formas. Tenemos una sola fórmula para liquidar, pero es importante tener en cuenta los tipos de salarios. En este caso, el salario fijo y el salario variable. Como ya nos indicaba Juan, los salarios integrales no ingresan para la liquidación de cesantías, teniendo en cuenta que al ser salarios de 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante, son salarios que ya vienen con esa contraprestación por parte del empleador. Entonces, importante tener también en cuenta que en el salario y al momento de liquidar las cesantías es necesario tener en cuenta el auxilio de transporte. Recordemos rápidamente que el salario se conforma de todas aquellas prestaciones que hayan sido de mutuo acuerdo con el empleador, como son las horas extras, las primas, las bonificaciones y los auxilios que se perciban como salario. Continuamos con el siguiente slash. En nuestro siguiente slash en pantalla están visualizando un ejemplo de cómo se liquidan de manera correcta las cesantías. Entonces, la fórmula que siempre tendremos para liquidarlas es el salario mensual base, es decir, el salario que percibe el trabajador. Recordemos que en un salario variable, que es cuando se percibe de manera diferente montos económicos durante cada periodo trabajado, es importante tener el salario promedio que se está percibiendo mes a mes. En el caso de los salarios fijos, que es la remuneración que tenemos todos los meses, tenemos el salario base mensual por el número de los días laborados dividido sobre los 360 días anuales. ¿Sí? En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos que es 1.300.000, que es el salario actual que tenemos para el año 2024 por 180 días laborados efectivos sobre los 300 o divididos sobre los 360 días calendario laborados, que tendría como un valor total de 650.000 pesos para pagar y abonar al fondo de pensiones en donde se encuentre nuestro trabajador, en este caso para pagar de aportes, nuestro cotizante, ¿no? En los salarios variables, igual, como les indicaba, se debe calcular con el salario promedio mensual que recibe el trabajador con la misma fórmula que tenemos. En el slash siguiente. Muchísimas gracias, Daniela, por Ustedes. su valiosa información, por esta explicación tan exacta y por estos ejemplos tan reales para que las personas lo tengan en cuenta. En este momento le vamos a dar paso a Lisbeth Martínez, del operador Mi Planilla. Daniela, muchas gracias y un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. Digamos acá que les voy a contar yo, pues unas recomendaciones muy importantes que deben tener ustedes presentes al momento de generar precisamente ese cargo o esa liquidación de cesantías. En principio, pues realizar el proceso a través de un operador de información, el que sea de su preferencia. ¿Qué va a facilitar ese proceso a través de los operadores de información? Pues precisamente que ustedes puedan aprovechar todos los beneficios que tiene utilizar cualquiera de nuestras plataformas, donde ustedes van a poder realizar pagos electrónicos, pues evitando desplazamientos a través del botón PSE, donde van a poder generar precisamente pago además en una sola liquidación, en una sola planilla para varios fondos de cesantías, indiscutiblemente pues ahorrando tiempo y esfuerzos en todo este proceso. También van a poder descargar los certificados de pago de una forma fácil y en línea. Entonces van a poder generar cada uno de esos certificados de pago, compartirlos con sus trabajadores. Además de eso, pues tendrán la opción de realizar la carga masiva de información de todos sus trabajadores. Entonces, las plataformas de los operadores de información están dispuestas con el fin de facilitarles a ustedes este proceso.
Ahora bien, en la siguiente diapositiva les quiero mostrar unas recomendaciones que tengan presentes para hacer mucho más eficiente el proceso en el momento de la liquidación de su planilla de cesantías. En principio, pues como lo mencionaban hace un momento, tener clarísimos los datos básicos de nuestros trabajadores, tener esta información verificada, lo que corresponde a documentos, nombres y apellidos completos de cada uno de nuestros trabajadores. Recordemos que esta información se transmite de la misma forma a las administradoras de cesantías y va a facilitar enormemente el proceso tanto de la aplicación de pagos como posteriores retiros y demás para cada uno de nuestros trabajadores. Importante también tener el valor exacto a liquidar por cada trabajador. Indiscutiblemente, hablábamos hace un momento sobre las fórmulas que existen para la liquidación de cesantías, identificando el caso que aplique, por supuesto, y calculando y determinando el valor que corresponde de cara a lo que la ley nos señala para el pago precisamente de estos aportes. Por otro lado, pues tener a mano los fondos de cesantías del trabajador. Recuerden que el fondo de cesantías pues es una elección que hace el trabajador, entonces importante que consultemos todos estos datos de manera previa, que de pronto aquellos que no los tengamos a la mano, trabajadores que hayan ingresado a finales del año pasado y que de pronto no consulten, no tengamos hoy en día esta información, pues puedan irla consiguiendo. Esto les va a facilitar enormemente el proceso al momento de liquidarlos. Recuerden que ustedes van a poder cargar pues varias fondos de cesantías en una única liquidación a través de los operadores de información. Y finalmente, pues también tengan a la mano otros datos que van a ser muy útiles en el proceso de carga y sobre todo para que ustedes puedan aprovechar pues al máximo las funcionalidades que el operador de información les ofrece. Entonces, tengan correos electrónicos, números de celular, de pronto centros de trabajo, toda esta información que podamos tener en una base de datos consolidada, en un archivo de Excel, que nos vaya a permitir hacer ese cargue de pronto de una forma más amigable y que además nos va a permitir de forma posterior poder acceder a temas de soportes, de envío de certificados, descarga masiva de estos certificados. Seguramente nos va a facilitar mucho el proceso. Esas son las recomendaciones que les tenía yo. Muchísimas gracias, Lisbeth, por estas recomendaciones tan oportunas para todos y para que tengamos en cuenta. En este momento le voy a dar la palabra a Elena Torres, del Operador Simple. Bienvenida, mil gracias. Gracias a ti, Daniela, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y estén dispuestos pues, a recibir todas estas recomendaciones y estos aportes que traemos para ustedes sobre el proceso de cesantías. En la slide que estamos viendo en este momento, vamos a conversar un poquito sobre el tema de qué sucede cuando el aporte se va a un fondo errado, que es algo que nos puede suceder por algún tema en comunicación o porque mi empleado o el cotizante hizo un cambio, hizo un traslado y no me informó en el momento antes de hacer ese respectivo aporte. Entonces, de esta relación, de lo que ya hemos escuchado de nuestros compañeros, en esta relación laboral que se origina como tal, ese auxilio de cesantía, debe haber una comunicación, como lo decía mi compañera Lisbeth, el tema de los datos, de que estén actualizados, tengamos la información correcta, pues va a evitar este tipo de situaciones. Pero en la eventualidad que sucedan y que tengamos registrado en nuestras bases un fondo XY, pero en realidad el afiliado esté a un fondo XZ, debe hacerse un proceso de traslado como tal de esa cesantía que viene en cabeza del empleador. Recordemos que el empleador es el aportante de este recurso y sobre él pues reposa esa responsabilidad de destinarlo a su destino final, que es el fondo de nuestro afiliado. El empleador es entonces quien debe en estos casos hacer la solicitud al fondo de cesantía donde se hizo el abono erradamente, el respectivo trámite de solicitar el traslado al fondo de cesantías correcto. Esto lo hará a través de los medios que dichos fondos pongan a su disposición, como pueden ser un trámite en la oficina o como nos decía ahorita Carolina, ya hoy en día pues están muchos procesos sistematizados, entonces se podrá hacer a través de correo electrónico o a través de otras herramientas que cada fondo pondrá a disposición de los aportantes para hacer este respectivo trámite. Siempre se recomienda que tengamos y que guardemos los soportes de las planillas que hemos pagado, inclusive aunque haya sido un abono errado,
porque es la prueba de que efectivamente se hizo como tal el abono, y en estos trámites de poder hacer esos traslados cuando ha habido un abono inicial errado, va a ser necesario poderlo soportar y tener en las plataformas esa opción de poder descargar y certificar pues que sí hubo un abono inicial. Es importante recordar dentro de estos temas que estamos conversando el día de hoy que este tipo de errores no implican sanción moratoria, que ya no las había explicado Carolina. Si no hacemos los abonos dentro de las fechas estipuladas por la ley, vamos a incurrir en esa sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso. En estos casos es un error que es involuntario. Se entiende que fue una falta de comunicación, pero efectivamente el aportante, el empleador, hizo su abono en la fecha correspondiente. Ese procedimiento adicional o esos días adicionales en los que se haga el respectivo traslado al fondo correcto no van a generar sanciones moratorias por cuanto el pago inicial se hizo dentro de las fechas correspondientes. Esto es un trámite que siempre recomendamos que se haga de la mano entre el empleador y el empleado para que quede la información correctamente aplicada. Y retomando lo que decía nuestra compañera, importante que tengamos la información correcta, la información actualizada de nuestros empleados para que estos abonos queden abonados correctamente y evitar este tipo de reprocesos. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Elena, por esta información de que a veces nos preocupa mucho a qué hacemos si la embarramos, como es un error humano. Entonces, Correcto. en serio, muchísimas gracias por tu participación. En este momento le voy a dar la palabra a Alejandra Ramírez, del operador Aportes en Línea. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, ¿me regalas la siguiente presentación, por favor? Gracias. Bueno, algo también que a veces nos preguntamos como aportantes es ¿qué puedo hacer si realizo el pago incorrecto de los aportes a cesantías? Resulta que para poder hacer esa corrección es muy sencillo. Lo único importante a tener en cuenta es tener claro cuál es el valor a corregir, y esta corrección la podemos hacer a través de cualquier operador de información. A diferencia de Pila, recordemos que para una planilla N sí se debe contar con la liquidación principal para con ese mismo operador hacer la diferencia. En el caso de cesantías, esto lo podemos hacer con cualquier operador de información sin ningún tipo de restricción, que es importante lo que les menciono, tener muy en cuenta cuál es ese valor a corregir, porque puede pasar, no sé, yo tenía que haber pagado 360 días de un trabajador sobre un salario mínimo que era 1.160.000 y se me olvidó liquidarle el auxilio de transporte. Se me pasó, no lo hice, no lo vinculé en la planilla. Yo puedo ingresar al operador de información sin ningún inconveniente, entrar al proceso de autoliquidación o cargue y hacer la liquidación, el cálculo por el valor restante, si fueron 140.000 o si fueron 300.000, el valor que corresponda de auxilio de transporte, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Importante tener en cuenta que se haga el mismo fondo claramente en el cual se hizo el pago del primer valor. Si el aporte se hizo a Fondo Nacional del Ahorro, el siguiente pago que nos hizo falta debería hacerse a ese mismo fondo, pues ya que como lo han mencionado anteriormente, si no se hace, esto sería un tema de traslados y demás que se puede demorar un poco. Pero es muy sencillo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente a través de cualquier operador de información, solo es tener la información completa y ya con eso sería suficiente. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta valiosa información. En este momento le voy a dar la palabra a Juan Carlos Medrano, del operador Enlace Operativo. Buenos días, Daniela. Buenos días a todos. Agradeciendo la oportunidad, digamos, que estén con nosotros en presentar el proceso de cesantías. El tema que nos toca, como no lo ratificaba anteriormente, no lo han ratificado las otras personas. Vamos a hablar de validaciones de nombres y apellidos que tenemos que tener en cuenta en la liquidación de las cesantías. En el siguiente slide, realmente, nosotros como operador de información tenemos que garantizar que los nombres y apellidos de las personas que se encuentren correctamente, que estén correctamente registrados en las bases de datos de cesantías. Eso para generarles a las empresas más confianza
y no tener, como hemos hablado anteriormente, reprocesos en la liquidación o la actualización de los datos de los empleados. ¿Cómo llevamos a cabo esta validación? Asofondos se encarga de recopilar ante todos los fondos de cesantías en una base de datos donde nos informan a nosotros las personas, los nombres y apellidos de las personas correctos. El operador de información se encarga de subir esa información en la base de datos y de esta manera garantizar que los nombres y apellidos de las personas estén correctos en los fondos de cesantías. ¿Por qué es importante, como ya lo han mencionado anteriormente, por qué es importante realizar esta validación? Es importante porque de eso garantizamos que en el momento que la persona vaya a hacer un tipo de reclamación o vaya a realizar el retiro de sus cesantías, estén bien los nombres y apellidos y sean acorde a su número de identificación. Por favor, el siguiente. En el siguiente slide podemos nosotros revisar que para algunos operadores de información tenemos esta opción. Tenemos esta opción que sea totalmente, digamos, de forma variable. Las empresas toman la opción de si quieren realizar esta validación o no la quieren realizar. Entonces, de esta manera, ya como el operador ya tiene una base de datos de los nombres y apellidos, podemos garantizar que la información es totalmente correcta. En el siguiente slide podemos también revisar ¿qué es lo que hace el operador de información? Desde el momento que la persona pueda ingresar los datos de forma por medio de forma masiva o directamente desde la plataforma, el operador de información valida automáticamente los nombres y apellidos de las personas que estén registrados en las bases de datos que anteriormente fueron suministradas por Asofondos y a su vez por los fondos de pensión. Si las personas realmente no se encuentran en esa base de datos o no hay conciencia de nombres y apellidos, el aportante tiene que llenar los campos, en este caso de nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido, para completar y de esta misma manera garantizar que los datos se vayan sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, no sé, Daniela, muchísimas gracias por esta breve introducción. Muchísimas gracias, Juan, por esta información y por darnos estos ejemplos como tan claros para que lo tengamos en cuenta. Mil gracias. Gracias. En este momento le voy a dar paso a Vanessa Collazos del operador Soy ACH. Muy buenos días, muchas gracias Daniela, muy buenos días para todos y gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio que estamos resolviendo todas estas dudas sobre las cesantías. Aquí mencionarles un poco y cómo nos están compartiendo los diferentes personas de las diferentes plataformas para la liquidación y pago de las cesantías, explicarles y mostrarles un poco cómo serían esos pantallazos al momento de liquidar las cesantías. Entonces aquí, ¿cómo se hace ese proceso? Recordemos que existen 6 plataformas que están actualmente habilitadas para realizar ese proceso de liquidación de cesantías. Importante, si tenemos los usuarios para liquidar lo que es la pila, sirve realizar ese proceso con las cesantías. Entonces, ¿cómo se hace este proceso? Lo pueden hacer a través de en línea, que es donde ingresan la información de cada uno de los empleados. Importante tener el administrador de ese fondo de cesantías donde se va a pagar. Sí, realizan el cálculo donde cada plataforma dispone para realizar esa validación, ese proceso. De igual forma, se dispone lo que es el cargue de archivo. Ese cargue de archivo, ¿cómo funciona? Lo pueden hacer a través de Excel, formato en Excel o en TXT. Importante diligenciar la información de los empleados, como los nombres completos, tipo y número de documento de identificación, la administradora. Recordar que ahí en cada una de las plataformas está habilitado un instructivo con los códigos de los fondos de cesantías como tal, el valor a pagar y se carga la información correspondiente y ahí sí, por favor, leamos siguiente. Ahí se hace la validación que ahorita nos compartía nuestro compañero de enlace operativo, las validaciones en las bases de Asofondos como tal de los nombres. Hacemos la validación total de ese monto a realizar el pago de las cesantías y ahí sí disponemos los canales, bien sea a través del botón PSE o por créditos, dependiendo sea pues el mecanismo de pago que se va a realizar. Importantes mencionarles que para este año el permiso especial no va a estar habilitado para realizar ese pago de las cesantías. Entonces aquí encapsulamos un poco lo que está a disposición de las plataformas, de lo que están los operadores pilas interesados en ayudarles y acompañarlos en este proceso.
Entonces eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Sí. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta información tan valiosa. Les vamos a hacer abrir una tanda de preguntas que nos han hecho los usuarios por medio de LinkedIn y de Facebook, que es por donde estamos transmitiendo nuestro live. Entonces, la primera pregunta es para la doctora Carolina Galvis de Asofondos. Nos indican si el salario fue en los primeros 6 meses del año y otros 6 meses, ¿debo promediar o tomo el salario de los últimos 6 meses? ¿No sería variable? Gracias, Daniela. Sí, la norma estipula que si no hubo variación del salario en los últimos 3 meses, se debe hacer la liquidación con este último salario, que sería este el caso. Cuando se presenta variación en los últimos 3 meses, se debe promediar el salario devengado durante todo el año que es sujeto de la liquidación de cesantías. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Esta pregunta sería para Lisbeth Martínez, de mi planilla. ¿Existe algún cambio para las empleadas domésticas? No, Daniela, no. En este momento no son suscitados cambios la norma frente a la liquidación, pero sí es importante recordar que las trabajadoras domésticas pues tienen derecho al pago de esta obligación y no solo trabajadoras y trabajadores domésticos, sino todos los trabajadores que estén a cargo de pronto de una trabajadora independiente y una persona natural tienen derecho precisamente al pago de esta consignación de cesantías. Muchísimas gracias. Esta pregunta es para Daniela Prieto. ¿Dónde se puede consultar en qué fondo está afiliado el empleado? Algunos no saben dónde están afiliados. Claro que sí, Daniela. Bueno, importante recordar que nosotros tenemos las bases de consultas nacionales, que es el BDUA o el RUAF. En el RUAF nosotros podemos consultar los fondos en donde se encuentran afiliados nuestros trabajadores para hacer la consignación de manera correcta de nuestras cesantías y evitar todos estos procesos, todos estos leguleyadas de pronto que tenemos al momento de hacer los aportes de fondo incorrecto. Entonces, la invitación la extiendo de manera muy cordial de que vayamos validando, vayamos verificando, estamos a tiempo, ya casi vamos a iniciar febrero, de consultar el RUAF y la BDUA en caso de consultas o que tengamos dudas. De igual manera, pues la invitación de que tengamos ese contacto asertivo y comunicativo con nuestro trabajador y nuestros fondos, también como empleadores, pues claramente nosotros como operadores para confirmar que sea el fondo correcto y puedan hacer la liquidación y el aporte de manera adecuada. Muchísimas gracias, Daniela. Esta sería para Elena Torres. ¿Cómo puedo usar las cesantías? ¿Bajo qué conceptos la podría solicitar? Bueno, recordemos lo que nos estaba comentando Carolina en los temas de los retiros, que para poderlos utilizar pues tenemos ciertos parámetros, ¿no? El retiro en el momento de la terminación del contrato, que pues es automático, en ese momento no los entregan, el retiro para temas de vivienda y toda la connotación que esto trae, bien sea compras, remodelaciones, etcétera, o inclusive para cancelar esas hipotecas que tenemos sobre las viviendas, para educación superior, bien sea del mismo trabajador o de su cónyuge o de sus hijos, también lo podremos utilizar. Y hay otras situaciones particulares como son cuando se solicita o cuando la persona es llamado a servicio militar obligatorio, cuando se van a retirar para un traslado, cuando deseamos hacer el cambio entre algún fondo a otro, porque recordemos que es el empleado el que por libre decisión escoge el fondo de cesantías al que quiere pertenecer. Entonces, en esos casos también se puede hacer el uso de retiro de cesantías, servicio militar, compras inclusive de acciones para el Estado. Cuando son acciones del Estado y queremos invertir en ese tipo de acciones, también podremos solicitar retiros. Otro de los casos que nos comentaba Carolina en ese caso era el tema de sustitución patronal. Cuando hay alguna sustitución patronal también va a lugar este proceso del uso de las cesantías y podremos de mano con nuestro empleador hacer las solicitudes correspondientes. Muchísimas gracias, Elena. Vanessa, ¿qué se puede hacer en caso de que el trabajador esté afiliado en dos fondos? Perdóname. ¿En el valor del salario se debe incluir el subsidio de transporte para liquidar las cesantías?
Bueno, aquí es importante mencionar que se puede incluir, pero no es constituyente del salario como tal, este valor que tiene el subsidio de transporte, ¿sí? Esto ya es de manera opcional que lo decide el empleador como tal. Muchísimas gracias. Doctora Carolina, ¿qué se puede hacer en caso de que el trabajador esté afiliado en dos fondos de cesantías distintos? ¿Se puede hacer el aporte a cualquiera de los fondos? Gracias, Daniela. Sí, debe hacerlo al fondo que elija el trabajador. En este caso existe la posibilidad de tener recursos en dos fondos de cesantías. No hay ningún conflicto en esa situación y él debe informar a su empleador en cuál de los dos quiere consignar las cesantías del año en curso. Muchísimas gracias. Juan, ¿me puedes ayudar con esta? Si hay una persona que nunca había laborado y no tenía fondo de cesantías, ¿él puede elegir cualquier fondo y automáticamente queda afiliado o qué debe hacer? En este caso, él sí puede elegir cualquier fondo, Daniela, o la persona que le está realizando la pregunta, pero sí es necesario también presentar la afiliación ante el fondo que él haya realizado, el que haya elegido, es necesario, pues para que no tengan más adelante ningún inconveniente en el retiro de las mismas cesantías. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Bueno, esas eran las preguntas que nos hicieron en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros tenemos X, Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram. Y pues en nuestra página web de Operadores Pila está el link de los 6 operadores que son los operadores oficiales, que es Aportes en Línea, Enlace Operativo, Mi Planilla, Simple, Azopagos y Soy. Les agradecemos muchísimo por su participación, por estar atentos a esta charla. Estaremos haciendo otros live con información importante para todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias, feliz día.